disparo a quemarropa en la cabeza y luego también una puñalada. No saber quién es la víctima, porque eso además le da un misterio tremendo al caso. Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca. Abril del año 2000. Una brigada del IBANat limpia los márgenes de la carretera de Esporles. Entre la maleza aparece un saco abandonado. Al abrirlo, los trabajadores descubren algo que jamás olvidarán. Envueltos en una cortina de baño y plásticos de invernadero, aparecen los restos momificados de una mujer. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo va? Una semana más nos traes un caso realmente apasionante. Sí, desde el punto de vista periodístico este fue un caso, pues efectivamente, como tú dices, apasionante. Yo lo vi muy intensamente porque era un caso rodeado de un gran misterio, había un gran hermetismo, había muchísimas incógnitas y fue un caso, desde el punto de vista periodístico, que nos llevó muchos días de investigación, pero que fue muy gratificante en el sentido de que intentamos hacer muchos avances, que finalmente ahora veremos que no llegaron a buen puerto, pero que fue un caso muy interesante desde el punto de vista periodístico. ¿Qué se encontraron exactamente los operarios del IBANat? En ese caso lo que hacían es desbrozar una zona que estaba muy sucia, ¿no?, junto a la carretera para evitar precisamente que hubiera algún incendio, ¿no? Entonces, pues, de repente se toparon con unos envoltorios improvisados, muy extraños, y cuando abrieron una cortina de baño y un plástico de un invernadero, se encontraron dentro un cadáver en avanzado estado de descomposición. Además, tú imagínate un cuerpo envuelto en plástico, pues se descompone mucho más rápido, ¿no? Entonces quedaron en shock, dieron aviso a la Guardia Civil y enseguida quedó presentada la zona para que se pudiera hacer una inspección ocular en condiciones. Hasta el lugar se movilizó rápidamente la Policía Judicial de la Guardia Civil, una vez más encabezada por el mítico comandante Bartolomé del Amor, uno de los investigadores más prestigiosos de Baleares. ¿Qué pudieron comprobar allí in situ los investigadores? Bueno, el cuerpo estaba muy descompuesto. Esto fue un dato que llamó la atención porque evidenciaba que llevaba pues varios meses a la intemperie, envuelto en plásticos y bueno, que parecía que era una muerte de hacía quizá del año anterior, ¿no? Esto está en el año 2000, pues posiblemente del 99, ¿no? También se llegó a la conclusión de que era una mujer de entre 30 y 40 años, aproximadamente de 1,77 m de estatura. Y bueno, el forense en la investigación preliminar pues concluyó que posiblemente había fallecido a final de verano del año anterior, es decir, sobre el mes de septiembre más o menos del 99. Y entiendo que la víctima, dentro del primer análisis, dado que estaba en un avanzado estado de descomposición, presentaba signos de violencia. Sí, la tipología era clarísimamente homicida, ¿no? Además, era curioso porque presentaba un disparo a quemarropa en la cabeza y luego también una puñalada, que luego la autopsia confirmó que se había hecho a posteriori, en la espalda muy cerca de la columna. Es decir, el asesino tenía mucho interés en dejar muerta a esta persona y no dejar cabos sin atar. Tanto pues con el envoltorio de plástico que ya has explicado que agiliza la descomposición del cuerpo, la violencia ejercida sobre esta mujer, tanto el primer disparo como a posteriori tras la muerte, el apuñalamiento en la zona de la nuca, pues para asegurarse, deja entrever que fue algo premeditado, estudiado. Así es, estaba muy claro y era muy evidente que estaban los investigadores ante un asesinato, no ante un homicidio, ¿no? No fue algo fortuito, un mal golpe, una pelea que ocurre a veces que acaba en una desgracia. No, en este caso estaba muy claro que querían matar a esta mujer y sobre todo querían asegurarse de que muriera y de que nunca apareciera, porque además de estar envuelta en aquellos plásticos, estaba muy escondida en esa zona de arbustos. Es decir, si los operarios del IBANat nunca hubiesen ido a desbrozar la zona, pues posiblemente o no habría aparecido nunca o encontraríamos ahora algunos huesecitos que sería muy complicado de aportar algún dato, ¿no? Es decir, fue un golpe de suerte que los operarios encontraran aquellos sacos. Por un lado tenemos estas pistas significativas para los investigadores, pero por otro, en un primer momento no lograron identificar a la víctima. De hecho, los restos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Palma y hasta el momento se desconocía la identidad. Sí, lo que tenían era que vestía un jersey bastante común de Zara, de la marca Zara, también unos pantalones de la marca Mango, también muy habituales entre mujeres y
y jóvenes en aquella época, y unas botas de color negro, ¿no? Eso por el lado de la vestimenta. Por otro lado llevaba un collar, varias pulseras y un objeto muy peculiar que resultó ser el ojo que todo lo ve. Los investigadores entiendo que centraron ya todos sus esfuerzos en primer lugar, descubrir quién era la víctima, ya que, bueno, eso podía aportar muchas pistas de cara a encontrar quién era el asesino. Esa era la clave para saber un poquito qué podía haber ocurrido, ¿no? De todas formas, ya en aquellos días yo recuerdo que eran un poco pesimistas, porque lo que no era normal es que un crimen ocurrido, pues posiblemente en septiembre del 99 y descubierto pues en el año 2000, nadie hubiese denunciado su desaparición, ¿no? Es decir, nadie echaba en falta a esta mujer. Eso era muy extraño. Entonces, efectivamente, la prioridad fue ponerle nombre y apellidos a esta mujer, y lo que hicieron fue, como la ropa era muy común y muy habitual y era muy complicado seguir el rastro, se centraron sobre todo en el amuleto, que es el ojo que todo lo ve, que es un amuleto cristiano. En su día se dijo que era de masonería, pero bueno, es un amuleto de fe cristiana y que sirve en teoría pues para espantar malos espíritus, ¿no? Centraron todos los esfuerzos en intentar saber si alguien había comprado este amuleto en Mallorca, pero no hubo suerte. La Guardia Civil llegó a pensar que podía tratarse de una prostituta. Sí, esa fue la hipótesis principal e incluso a día de hoy continúa siéndolo. El hecho de que nadie echara en falta a esta mujer, ¿no? Pues también algunos detalles de la vestimenta, algunos detalles de las pulseras, bueno, parecía que quizás estaba en algún entorno próximo a la prostitución, pero lo que tenían claro es que si había sido así, realmente llevaba muy poco tiempo en Mallorca ejerciendo la prostitución, o incluso que había sido engañada, como ocurría muy a menudo y como sigue ocurriendo muy a menudo, y la habían traído a Mallorca, pues lo típico, diciéndole que tenía un trabajo de limpiadora, por ejemplo, y que luego, una vez aquí, se encontró que la obligaban a prostituirse, ¿no? Esto era una posibilidad, de hecho es la posibilidad que todavía hoy en día mantienen los investigadores. A partir un poco de los indicios, las pistas que tenía la Guardia Civil, especialmente de este colgante y de la creencia de que podía ser una persona relacionada con la prostitución, la Guardia Civil hizo un trabajo muy importante rastreando todos los prostíbulos para tratar de ver si alguien lograba identificar ese colgante, un trabajo que no dio resultados. Efectivamente, estuvieron, pues yo creo que semanas, y me consta que visitaron pues la inmensa mayoría de prostíbulos de Palma y de la Parforana, que hay muchos, y algunos bastante desconocidos o discretos, incluso en forma de piso, no de prostíbulo al uso de local, sino que había algunos que estaban encubiertos. Los visitaron todos prácticamente y, bueno, mostraban las fotos de la bisutería y sobre todo la foto del ojo que todo lo ve, también la ropa a otras prostitutas, y bueno, fue otro callejón sin salida. Al final nadie sabía nada, nadie la había visto, lo que reforzaba la hipótesis de que llevaba muy poco tiempo en Mallorca y que quizás había sido asesinada nada más llegar. Era como una especie de fantasma esta persona, la víctima, no tenía ninguna vinculación con nadie, o al menos que encontraran los investigadores. Y esta hipótesis de que era una persona que había venido de fuera, quizá probablemente engañada, ganó mucha fuerza con las primeras informaciones que empezaron a dar los forenses. Sí, así es, porque los exámenes forenses son vitales a la hora de intentar aclarar la identidad de la víctima, ¿no? En este caso, la dentadura, y como norma habitual suele la dentadura arrojar muchos datos, mucha información, la dentadura lo que permitió conocer a los investigadores era que una pieza en concreto que llevaba la víctima únicamente se hacía en Brasil. Por tanto, se acotó muchísimo ya la zona donde posiblemente había vivido esta mujer, y se concluyó que era Brasil por este tipo de implante, ¿no? Este tipo de pieza dental que llevaba, ¿no? Se volvió lo mismo, se volvió otra vez a frecuentar ambientes de bajos fondos, de prostitución. Se mostró de nuevo las fotografías de la ropa, las piezas que le encontraron en las muñecas y en los collares de bisutería, y de nuevo, pues tampoco ninguna brasileña. A Finca de Mallorca supo decir quién era esta mujer. Javier, años 2000, ya tenías experiencia, ya estabas bregado en el mundo de los sucesos. ¿Cómo viviste este caso a nivel personal como periodista? Bueno, pues realmente fue un caso interesantísimo, porque muy pocas veces lo que ocurre es que no sabes quién es la víctima. O sea, lo normal es no saber cómo ha muerto o quién la ha matado, ¿no? Que eso ocurre desgraciadamente pues bastante a menudo. Lo raro o menos habitual
es no saber quién es la víctima, porque eso además le da un misterio tremendo al caso, porque no sabes por dónde empezar, no tienes nada y realmente intentas reconstruir el caso pues al revés, ¿no? O sea, no desde el inicio, que es quién es esta persona, cuál era su entorno, lo típico, sino pues desde fuera, ¿no? Entonces son casos muy complejos. Y periodísticamente fue un caso súper interesante. Yo recuerdo como un caso que investigamos muchísimo en el periódico. Yo estaba con mi compañero entonces, Pep Matas, que era un auténtico fenómeno de los sucesos, con quien picó, otro monstruo. Éramos un equipo, bueno, éramos jóvenes y teníamos muchas ganas y hicimos muchísimas horas y, bueno, intentamos aportar alguna información a la Guardia Civil, pero realmente fue imposible saber quién era esta mujer. Lo que explica refuerza un poco la magnitud de este caso, y es que al final la mayoría de asesinatos se resuelven yendo al entorno de la víctima, es decir, se identifica a la víctima, los investigadores van al entorno y a partir de allí todo es mucho más fácil. Pero en este caso era a partir de cero. Ya con el paso de la investigación los investigadores empiezan incluso a frustrar, pero es allí, de un día para otro, aparece una pista casi por casualidad, y una pista de gran importancia. Una pista clave y que pudo haber sido determinante de no ser por algunos dígitos que ahora comentaremos de una matrícula que no cuadraban. Pero realmente fue una información muy valiosa. Fue una farmacéutica, una mujer pues con una credibilidad total y muy conocida en Mallorca, que contó que meses atrás, cuando circulaba por la carretera entre Palma y Esporlas, septiembre de 1999, coincidiendo unas fechas. Coincidía además. Claro, coincidía con la fecha que había dado el forense. Exacto. Pues ella contó que en su coche se detuvo en unas obras en la carretera porque había un semáforo provisional y que de repente reparó en una furgoneta blanca que tenía detrás de ella porque escuchó unos gritos desgarradores, ¿no?, en esa furgoneta. Y luego un golpe muy fuerte, no supo exactamente definir ese golpe. Al volante iba un hombre moreno de unos 30 o 40 años con gafas, tendría entre 60 y 65, y ella pues se quedó muy extrañada de lo que estaba ocurriendo y lo que hizo es pues circular muy lentamente para que la furgoneta la adelantara y pudiera tomar la matrícula o ver algún dato, ¿no? Esto no ocurrió porque la furgoneta se quedó pues un poco atrás y lo que hizo luego cuando pudo se desvió, ¿no? Lo que ella se quedó muy extrañada por ese comportamiento y cuando llegó a su pueblo, cerca de Esporlas, lo contó a su marido y curiosamente cuando estaba contándoselo, estaban en un bar, apareció de nuevo esa furgoneta. Y fue entonces cuando pudo ver que era de un vivero y además vio parte de la matrícula, ¿no? Lo del vivero era muy importante porque el plástico con el que apareció envuelta la mujer muerta era de un vivero, con lo cual coincidía plenamente con la versión de la farmacéutica, ¿no? La información cuadraba al milímetro prácticamente. Sin saberlo ella, porque realmente la investigación era secreta y esta mujer no tenía acceso a la investigación. Por tanto, lo que decía cuadraba perfectamente con las pesquisas policiales, ¿no? Entonces aquí la clave era pues localizar esa furgoneta. El problema fue que la matrícula que dio esta mujer pues se ve que tuvo algún despiste o no la pudo pillar entera. Entonces había una letra y un número que bailaba, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicieron los agentes es comenzar a peinar todos los viveros de Mallorca, y hay muchos, algunos grandes, algunos pequeños, y buscar una furgoneta blanca. El problema es que había muchas furgonetas blancas en muchos viveros de Mallorca. El cerco se fue estrechando porque había algunos personajes que eran más inquietantes que otros, en especial uno que coincidía en la descripción física y que además tenía antecedentes por un delito sexual, pero no se derrumbó, se mostró muy sólido en su declaración y entonces el tema pues quedó de nuevo varado. Javier, por unos dígitos, igual 2 números, no se logró identificar plenamente al asesino. Sí, el medio consuelo policial fue que ellos tenían la certeza de que era un empleado de un vivero y que posiblemente era ese personaje que hemos hablado, que ahora tendría entre 60 y 65 años, porque, bueno, todo apuntaba a él, ¿no? Eso era un poco el consuelo, el medio consuelo policial, ¿no? Haber llegado casi al esclarecimiento de los hechos. La realidad era que, bueno, que el caso quedó sin esclarecer porque la muerta no tenía nombre y el asesino no confesaba. Pasó algo que ya nos ha ocurrido en otros casos, y es que a pesar de que los investigadores tienen una certeza casi total, España es un país con garantías judiciales y en caso de que los investigadores no puedan demostrar al 100% o no al 100%, pero de forma muy clara que una persona ha asesinado a alguien, no basta con tener indicios. Claro, ya que además el factor tiempo corría en contra de los investigadores. Es decir, si cuando ocurre el crimen el cadáver es descubierto el mismo día o días después, con la información que tenían, posiblemente revisando las furgonetas de los viveros de Mallorca, las furgonetas blancas, que había muchas, pues sí habría aparecido algún resto de sangre, algún pelo de la víctima, pero claro, muchos meses después
esa furgoneta pues pudo haber sido limpiada con lejía, manguera a presión. Y a nivel de coartada también lo más normal es no acordarte de aquel día de septiembre. Cuando preguntas, las entrevistas, todo está mucho más frío y es mucho más complicado también. Efectivamente, en ese sentido el tiempo corrió en contra de los investigadores y condenó la investigación. Javier, han pasado más de 25 años después de terrible crimen. No se ha sabido nada más del caso, entiendo. No ha habido ningún brote verde en la investigación durante estos años, entiendo. No, la verdad es que está pues una investigación que está realmente totalmente anulada, ¿no? Porque no avanza, los investigadores alguna vez han intentado reactivarla, pero no aparecen pistas nuevas, el sospechoso sigue siendo un sospechoso, pero bueno, nunca se ha derrumbado, nunca ha llegado ninguna información que le implique, por tanto es una investigación en punto muerto. En muchos crímenes se busca al asesino. En el caso de Sporlas, la Guardia Civil se enfrentó a algo todavía más difícil: buscar al asesino, que todavía anda suelto, y también averiguar quién era la víctima. Javier Jiménez, muchísimas gracias. Un placer, Guillem. Hasta semana que viene. Gracias.